la ejecución de un blasfemo. Levítico 24, 10 al 23. Estaré usando la Reina Valera SBT. Terminado el código de pureza y habiendo dado las reglamentaciones de las fiestas judías, el Espíritu Santo ubica un relato que a primera vista parece abrupto y poco relacionado con el contexto. Vimos el código de santidad, que culminó con la pureza exigida a los sacerdotes, y luego se empieza a hablar de las fiestas judías, cómo debía celebrarse cada una, y de repente aparece una escena histórica, un relato histórico bastante chocante para la visión posmoderna. Pero el hecho de que encontremos este relato acá resalta varios detalles, hermanos. ¿Por qué preciso acá? Usted mira, lo más cercano es el aceite y las lámparas, que tiene que ver, y de repente aparece esta escena. Bueno, es el preciso lugar. Deja ver la seriedad de cada uno de los códigos que contiene el libro. Otra cosa, a estas alturas ustedes se acuerdan que Levítico ha hablado más que todo de leyes, pero nos ha contado dos historias. Esta es la segunda historia, la de hoy. ¿Cuál fue la primera historia que contó? La muerte de Nadab y Abiú. Entonces es muy curioso porque las dos historias que aparecen en el libro, las dos son mortales. Siempre hay alguien que muere frente a la santidad de Dios, frente a la gloria de Dios o al poder del nombre santo. ¿Sí? Eso significa que este relato también sirve para unificar todo el libro y a la vez para darle un sentido a todas las leyes. Resalta la reverencia que se exige del nombre de Dios, un nombre que hemos visto una y otra vez. ¿Se acuerdan? En los reglamentos, en el código moral, en el código de pureza, siempre decía yo Jehová, yo Jehová. ¿Sí? Entonces el nombre de Dios unifica la razón de ser de todos los códigos. Insultar el nombre de Dios era una desfachatez merecedora de la muerte. Estaremos viendo entonces esa enseñanza en dos puntos. Primer punto, justa pena de muerte. Segundo punto, aplicaciones prácticas. Bueno, comencemos. Primer punto, justa pena de muerte. Versículos 10 al 12 dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera aclarado el caso por palabra de Jehová. Los israelitas todavía están ¿en dónde? En el monte Sinaí. Ellos no se han movido de ahí, hermanos. Lo último que vimos antes de la muerte de Nadab y Abiú era que la gloria de Dios vino y llenó el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Pero ellos seguían ahí. Todavía no han arrancado. Moisés todavía estaba recibiendo los oráculos legales. Eso es una prueba. Abruptamente, aparentemente, él está hablando de las leyes y de repente ocurre esto. O sea, las leyes no han terminado. Todavía faltan algunos pocos capítulos para terminar todas las revelaciones de Dios a Moisés sobre su ley. Y en ese contexto, o sea, imaginémonos, están en el monte Sinaí y Moisés está recibiendo la revelación de las escrituras. Ya habría escrito Génesis, Éxodo, Job y estaría redactando el Levítico. No han arrancado de ahí, de ese mismo lugar donde
el monte estaba cubierto de una nube de fuego, ¿se acuerdan? Que sonaban rayos, Dios les había hablado hacía poco, hacía 40 días, los israelitas le habían hecho el becerro, mejor dicho, habían muerto varios que habían traicionado al Señor y otros se habían tomado el becerro pulverizado. Todo eso es lo que está en el contexto. Entonces, ya refrescándonos en ese sentido, un fulano dice que era hijo de un egipcio con una israelita. Salió de la carpa para pelear con un israelita en el campamento. ¿Sí? Parece, hermanos, que el campamento de Israel estaba organizado por tribus y que las personas que se les sumaron a ellos en el éxodo formaron como una especie de grupo aparte. Es decir, recuerden que Israel estaba organizado por tribus, eso lo vamos a ver dentro de poco en el libro de Números. Pero cuando ellos salieron de Egipto, ¿se acuerdan que hubo gente que se les unió? Diríamos popularmente, se les pegaron después de que salieron victoriosos de Egipto. Bueno, entre esas uniones hubo mezclas, hubo yugos desiguales, con paganos, con cananeos, con egipcios. Y aquí hay una muestra de eso. Este fulano es hijo de un egipcio y una israelita. Edersheim, que es un comentarista, él dice algo muy interesante. Es probable que el pleito que hubo ahí entre los dos fulanos, haya tenido que ver con la ubicación de las carpas. Porque, dense cuenta, los israelitas están en un lugar, la tribu de Dan está en un lugar, pero él era hijo de un egipcio, o sea, parece que a él le habían dicho que tenía que estar en el campamento de los gentiles. Y esto disgustó a este hombre, se le negó su intención de estar en la tribu de Dan. ¿Sí? Es interesante esa hipótesis. Pues bien, en medio del calor de la riña, el individuo, el hijo del egipcio y la israelita, ¿qué hizo? Blasfemó el nombre del Señor con una maldición. La Nueva Versión Internacional aplaca un poco el sentido. Dice, al lanzar una maldición pronunció el nombre. Dese cuenta que hay dos sentidos, ¿no? En el uno vemos a un individuo que maldice el nombre de Dios. Pero en el otro sentido vemos a alguien que está diciendo, como cuando uno ve popularmente gente diciendo vulgaridades y groserías y mencionan a Dios. Quizás no están maldiciendo el nombre directamente, pero con el simple hecho de colocar el nombre santo al lado de chistes, de burlas, de malas palabras, de vulgaridades, de groserías, eso en sí mismo ya es una blasfemia. Bien, cuando la gente escucha que ese fulano dice lo que dice, ¿qué hacen? Lo llevan ante Moisés y lo ponen en una cárcel, ¿sí? Lo ponen bajo custodia. Claro, porque es que acordémonos, hermanos, en Éxodo 27, en el mandamiento tercero, el Señor había dicho, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Luego en Éxodo 22, 28 había dicho, no maldecirás a tu Dios. Pero en ninguna de las leyes anteriores se había dado ninguna pena. Entonces ellos, eso es muy interesante porque aunque Dios condenaba la blasfemia, no había una pena. Entonces hicieron bien en llevarlo a Moisés y esperar a ver Dios qué decir. Eso es algo muy reverente por parte de los israelitas. No solamente reaccionan cuando el nombre de Dios es blasfemado, sino que lo llevan a Moisés, no lo apedrean de una vez. Eso es un detalle que hay que pues abonar a su favor. Esa cárcel probablemente sea un foso. Metieron al hombre ahí mientras Dios decidía
mientras Dios le decía a Moisés qué había que hacerse con él. Antes de seguir adelante, quiero contarles algo. Hay una tradición judía que se basa en este versículo para prohibir que el nombre de Dios sea pronunciado. Resulta que en la Septuaginta, que es la Biblia en griego, esa palabra blasfemia que aparece en los versículos 10 y 11 se traduce como pronunciar claramente. O sea, la Septuaginta fue excesiva en ese sentido, porque no está diciendo que lo maldijo el nombre, sino que simplemente lo pronunció. Entonces, debido a eso, los judíos adoptaron la tradición de ni siquiera decir el nombre de Dios. Y eso explica por qué el tetragramatón, YHWH, no se tiene certeza de cómo se pronuncia. Porque ellos tomaron tan a pecho esta expresión que prohibieron mencionar el nombre de Dios y al punto de que se les olvidó cómo era que se pronunciaba. Imagínense. Entonces es por eso que uno ve a los judíos y a los judaizantes decir Adonai o decir Hashem. Hashem significa el nombre, ¿sí? Adonai, el Señor, ¿sí? Entonces, con estos nombres ellos mencionan o refieren a Dios sin mencionar el nombre, ¿sí? Para pues no decir blasfemia según su interpretación. Pero hermanos, esa interpretación se cae porque te acabamos de decir que detrás de cada ley Dios había dicho yo Jehová, y de hecho la palabra Jehová ha sido la más repetida en todo el libro. Entonces pronunciarlo como tal no es lo que está mal, no es lo que se está censurando. Lo que se censura es la irreverencia y la maldición o grosería que se quiera decir al lado del nombre de Dios. Bueno, cierro el paréntesis. Sigamos adelante, versículos 13 al 16. Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al que maldijo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que maldiga a su Dios llevará su pecado, y el que blasfeme el nombre de Jehová ciertamente ha de ser muerto. Toda la congregación sin falta lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfema el nombre, ha de ser muerto. 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al que maldijo fuera del campamento, y lo apedrearon con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado. Ellos esperaron qué decía Dios. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, ordenó sacar al fulano a las afueras del campamento para que fuera ejecutado por lapidación. Miren cómo se hacía. Los que oyeron la blasfemia eran los primeros en acercarse. La gente lo llevaba allá a las afueras, y los que oyeron eso le colocaban las manos en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, eso es una señal, como diciendo: me contaminó, esas palabras siguen resonando en mi cabeza, eso hirió mi conciencia, y me siento sucio, culpable, cargado, ¿sí? Entonces la transferencia, la imposición de manos simboliza como una transferencia de culpa, como diciendo esa mala experiencia, haber escuchado eso contra mi Dios, me quiero deshacer de esta culpa y se la transfiero a Él. Bien, y seguidamente toda la congregación lo apedrearía. Bien, como se dan cuenta, la intención de esta pena era que los israelitas aprendieran que cualquiera que maldijera o blasfemara a Dios llevaría su propia iniquidad, o sea, sería reo de pena de muerte, fuera nacional o fuera extranjero. Bueno,
¿Ustedes se acuerdan en el Nuevo Testamento quién fue ejecutado por blasfemia? Hechos 7:58, Esteban, ¿se acuerdan? Y lo llevaron afuera y lo apedrearon. Y Esteban, ¿todo por qué? Porque Esteban dijo que veía al Hijo del Hombre. Bueno, sigamos adelante, versículos 17 al 22. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona ciertamente ha de ser muerto, y el que hiere a algún animal ha de restituirlo vida por vida, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá causado a otro, así se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre ha de ser muerto. Un mismo estatuto tendrán, será para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová su Dios. Dense cuenta de algo, hermanos. El blasfemo era sentenciado con la misma severidad que el homicida. Acuérdense que la pena de muerte está dictaminada para varios delitos, según hasta hoy hemos estudiado. Pero hay dos principales: los asesinos, y ahora se establece los blasfemos. Pero ¿qué pasaba si alguien mataba a un animal? En esta generación que quiere tener más amor y compasión con los animales y con sus hijos en el vientre. Bueno, para nuestra generación postmoderna es escandaloso que alguien mate a patadas a un cachorro, pero no que descuarticen a un pequeñito en el vientre. Pero miren cómo es el desorden de la moral de los impíos. ¿Qué dice el Señor? Si alguien mata un animal, ¿cómo se paga? Restituyéndolo, animal por animal. Es decir, si alguien mataba la cabeza de ganado de uno, debía restituirlo con una cabeza de ganado en buen estado de su propiedad. Eso se llama restitución. Así es como se paga la pérdida de animales. Bueno, ¿qué pasa si alguien lesiona a otro? Bueno, el castigo debía ser proporcional, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esta expresión ha sido ridiculizada, pisoteada y, bueno, maltratada por el mundo. La gente del mundo ve esto como algo bárbaro, salvaje, arcaico. Ojo por ojo, diente por diente, es básicamente sinónimo de algo deplorable. O sea, me pegó, entonces ahora yo le tengo que pegar, devolvérsela, ¿sí? Me golpeó en el ojo y me lo dejó morado, entonces muéstreme y le doy un golpe hasta que le quede morado. O sea, miren cómo la gente del mundo interpreta esto tan ridículamente. No es la intención de ese principio. Esto es un principio de justicia. Anote los paralelos. Éxodo 21, 23 al 25 y Deuteronomio 19, 21. Este principio de justicia lo que está enseñando es lo que hoy en el derecho penal constitucional moderno se conoce como principio de proporcionalidad. Es decir, que debo reclamar, tengo derecho de reclamar mi restitución o la ejecución de una pena que sea proporcional al daño ocasionado o al bien jurídico afectado. Principio de proporcionalidad. Bueno, y se aplica para otros contextos actualmente. Pero aquí básicamente eso es lo que está diciendo. Si alguien ocasiona un daño X, debe cubrir el daño tal cual lo que ocasionó. Es decir, es un principio que evita el abuso de autoridad, la sed caprichosa de venganza, el ensañamiento del hombre, porque cuando nosotros ejercemos justicia con nuestra mano, siempre queremos no solamente compensar lo que nos hicieron, sino añadirle más para que la persona pague con creces lo que me hizo. Bueno, así es el ser humano impío, caído. Pero ese principio evitaba esos excesos.
Y esto aplicaría tanto para nacionales como para extranjeros. Bien, anoten este paralelo, números 15, 16. Segundo punto, aplicaciones prácticas. Vemos una historia un poco chocante. En medio de las leyes que Dios está revelando, un fulano maldice el nombre del Señor o lo pronuncia de manera irreverente. Ellos lo llevan bajo custodia para ver qué van a hacer con el fulano, y Dios decide que deben ejecutarlo a pedradas. Y establece, o más bien recuerda, la legislación penal y civil de Israel, para decir que se va a aplicar tanto para nacionales como para extranjeros. Bueno, eso es lo que vimos en el primer punto. En el segundo punto vamos a mirar las aplicaciones prácticas. Les tengo 4 aplicaciones. Primero, esta pena, si seguimos con los lentes de la posmodernidad, diríamos que es arcaica, excesiva. Si alguno de ustedes o de los que ven la transmisión tiene esa mentalidad, es porque no ha entendido la santidad de Dios. Esta pena fue justa y fue ejemplarizante, es decir, servía para que nadie más volviera a cometer ese mismo hecho. Dense cuenta, cualquiera podía pagar una compensación cuando ocasionaba un daño en el bien ajeno o una lesión en la integridad de otro. Pero si blasfemaba contra Dios, debía morir, al igual que cuando mataban a alguien. Esa persona debía morir. Entonces miren qué irónico. La posmodernidad ve eso como arcaico. Incluso hay neoevangélicos que ven esto como las cosas terribles de la antigua dispensación. En nombre del amor barato del mundo, se están promoviendo sistemas penales cuyas penas sirven más para incentivar la delincuencia y la indulgencia que para lograr la verdadera reparación y justicia. ¿Quién no se da cuenta, quién no se queja que la justicia está corrompida? ¿Quién no se ha quejado de eso o lo ha escuchado? ¿Y por qué decimos que está corrompida la justicia? Porque vemos que a los victimarios se les trata con lástima, mientras que a las víctimas que sobrevivan como les parece. A los asesinos, genocidas, terroristas y demás se les dan curules en la política, se les dan un montón de beneficios, mientras que a las víctimas no se les repara ni siquiera con la verdad, ni con la liberación de secuestrados, en fin. O sea, hay una desproporción, pero a favor de los delincuentes, de los que deberían morir. Eso es lo que ocasionó el amor barato del mundo. Y dense cuenta de lo irónico. Ojo por ojo, diente por diente. Qué salvaje, ¿sí? ¿Le parece salvaje que Dios exija justicia perfecta, equilibrada? ¿Y no le parece salvaje y arcaico que se esté aplaudiendo a los terroristas, asesinos y demás? ¿Acaso Dios en su palabra no establece y autoriza la pena de muerte? Segunda aplicación. La ley del talión, de pronto en el paganismo se utilizaba como decíamos ahorita. Me partió la pierna, entonces ahora toca partirle la suya. Bueno, así sí se aplicaba el paganismo. En Israel nunca vemos que se aplicara así. En la ley de Dios no se aplicaba así. Como ya hemos dicho, ese principio no era para patrocinar la venganza o la hazaña,
sino para establecer un principio objetivo de proporcionalidad que evitara el abuso de autoridad y a la vez garantizara que el que había hecho algo digno de condena pagara de manera imparcial y justa. El Señor Jesús expuso esto, Mateo 5:38. Dice: no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aparecen los anabaptistas para decir que el Señor Jesús está colocando la ley del amor del Evangelio por encima de Levítico 24. Como si las dos palabras que provienen del mismo Dios hubiesen mutado de legislador o de autor o de intención. No, hermanos. El Señor Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Porque resulta que los fariseos habían interpretado ese principio como el paganismo, como una especie de aval por la justicia propia. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le da el sentido original a la ley. Cuando Él dice, Él no está diciendo que poner la otra mejilla borra ojo por ojo, diente por diente, o que poner la otra mejilla si es de Dios y ojo por ojo, diente por diente es de hombres. No, porque ambas son de Dios. Aquí lo que el Señor no está anulando la palabra inspirada por el Padre en las Escrituras. Él nunca hizo eso. Él lo que está haciendo es corregir la interpretación y enseñar. Sí, la palabra dice ojo por ojo, diente por diente, pero no podemos estar diciendo a cada rato ojo por ojo, diente por diente, cuando hay cosas en nuestra vida que podemos simplemente pasarlas por alto. Si me golpearon una mejilla, yo no voy a exigir que me ponga él a él para yo devolverle. No, hay momentos en donde yo, de manera madura y con verdadero amor, puedo ceder la otra y no pasa nada. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos? Aplicando ojo por ojo, diente por diente a todas las cosas. Se burló de mí, yo me burlo de él. Como los niños malcriados que pelean entre sí. Me pegó una patada, entonces yo también le doy una patada. Me dañó mi juguete, ahora yo le dañé su juguete. Y empezaron a aplicar a las cosas del día a día esos principios. Aquí está hablando en términos judiciales. Ojo por ojo, diente por diente es un principio judicial, no para estarlo aplicando en nuestra vida diaria para satisfacer la sed de venganza. Dice el Señor, por el contrario, nosotros en vez de estar aplicando ojo por ojo, diente por diente en cada detalle de la vida, pongamos la otra mejilla en lo que cabe. Bueno, esa es la intención que Jesús está dando a esta ley y no la está anulando. Tercera aplicación. Recordemos la escena. La nube que los está cubriendo en el día y en la noche está ahí sobre ellos. De esa nube baja maná todos los días. Hace poco tomaron agua de una roca, comieron codornices, escucharon la voz de Dios audiblemente, que hasta les dio miedo y le dijeron a Moisés: no, nomás ve tú por nosotros y te creemos. ¿Se acuerdan? Estaban frente al monte Sinaí, habían visto la gloria terrible de Dios. Hacía poco 2 sacerdotes ungidos murieron en el tabernáculo por servir de manera irreverente. Ahora todavía les sigue pareciendo excesivo que se haya matado a pedradas al blasfemo. Por el contrario, vemos qué escandaloso es que ese fulano haya hecho lo que hizo. Prácticamente tiene a Dios ahí al lado y no le importa y lo maldice. Que muera. ¿Cómo se atrevió a proferir esas palabras contra Dios? No es como Ra o como los dioses egipcios que fueron avergonzados, destruidos delante de Yahvé. No, este Dios es real, lo ha visto y lo blasfema. Merecía morir.
Última aplicación. Sí, merecía morir. Y ese fulano es usted y yo. Usted y yo somos como ese fulano. ¿Quién no hemos banalizado el nombre santo alguna vez? Con un chiste, un comentario, un versículo mal citado, una doctrina mal dicha, algún insulto, alguna blasfemia, algún pensamiento. ¿Quién no lo hemos hecho, hermanos? Nosotros merecíamos la pena de ese hombre. Y ojo con esto, no solamente cuando blasfemamos, sino cada vez que pecamos. Pues bien, no solamente Esteban murió bajo esta ley, supuestamente porque es que había blasfemado. Mateo 26, 65 al 67 y Juan 19, 7 nos dice que el Señor Jesús fue condenado a muerte por blasfemia. ¿Se acuerda? Como no hallaron pruebas en su contra cuando Él dijo, yo soy, y me verán, ¿se acuerdan? Venir entre las nubes del cielo con poder, ¿se acuerdan? Dijeron, ya qué más necesidad tenemos de pruebas y testigos. Ustedes mismos oyeron la blasfemia, que muera. Y condenaron a muerte al Señor Jesús por una disque blasfemia. Aquel que recibió el nombre sobre todo nombre fue condenado a muerte por blasfemar supuestamente el nombre. El justo por los injustos, el santo y verdadero que estaba diciendo la verdadera identidad suya, estaba muriendo por estos blasfemos y estos ingratos que somos usted y yo. Así que ese sacrificio perfecto que logró el Señor Jesús fue a favor de los blasfemos arrepentidos, aquellos que pagaron su pena en la pena de Él. Cristo murió por todos los blasfemos que vienen en arrepentimiento al Señor Jesús. Él murió por mí, mi muerte. Y ese sacrificio perfecto es tan poderoso y maravilloso que logró que esas bocas inmundas de blasfemia ahora profieran alabanzas, ahora sean capaces de decir la verdad, de reverenciar el nombre santo, de evangelizar, de predicar, de decirle bendiciones al prójimo, de desearle lo bueno a los demás. Eso lo logró Cristo en la cruz. Amén.